La convicción. La convicción es una palabra bastante con mucho peso, porque una convicción es un límite entre dos cosas, ¿cierto? La convicción es una palabra que denota a una persona que tiene firmeza en la toma de decisiones. Si yo tengo una convicción firme, nada me va a sacar de ese lugar, absolutamente nada. Y la palabra del Señor que vamos a ver hoy día se basa en eso, en la convicción de las personas. La palabra del Señor que vamos a ver hoy día, ustedes ya la conocen perfectamente. Bueno, no sé si todos, pero algunos yo creo que ya la conocen. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Ustedes ya conocen esta historia, pero aquí no quiero que nos centremos en el pecado. No quiero que el centro de la historia sea el pecado, ¿cierto? Porque nosotros podemos hablar todo el día de cómo pecan los demás. Es súper fácil. Pero hablar de cómo uno peca, ahí ya nos ponemos serios. Entonces, que el centro de esta historia sea la convicción, sobre todo de un hombre que aparece en esta historia. Entonces, Samuel, capítulo 11, versículo 11, dice así: Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oramos al Señor. Bendito eres, Padre amado de la gloria. Desde ya te pido que tú, por favor, pongas esa urgencia de que las personas presentes acepten a Cristo en su corazón y que sea instaurado en ellos el Espíritu Santo, para que sean desde hoy guiados, mi amado Dios Padre, los que hoy van a aceptar al Espíritu Santo y también los que ya lo tienen, que en ellos sea engrandecido este Espíritu y los guíe en sus negocios, en sus trabajos, con su familia, que ellos puedan oír la voz del Espíritu Santo y no la voz del enemigo, mi amado Dios Padre. Se lo pido en el nombre de Jesús, que abra los corazones y el entendimiento para la palabra que vamos a exhortar, que es la del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, aquí muchos conocen esta historia. Tenemos, si se dan cuenta, hay dos hombres hablando. Urías le responde a David. Pero ¿quién es David? David es el segundo rey del pueblo de Dios y él fue ungido por Dios. David era un hombre con unas convicciones tan fuertes que fue capaz de derrotar a un gigante que estaba blasfemando el nombre de Dios. David, siendo así un jovencito pequeño, se plantó delante de él y lo derrotó con una piedra. Imagínense, eso solamente lo puede hacer el poder del Señor. David era pastor de ovejas, no era un guerrero, pero él, cuando una oveja era llevada por un león, él iba y se la quitaba al león, se la sacaba del mismo hocico. Así también con los osos. Ese era David cuando él estaba en necesidad y estaba corriendo de sus enemigos. David clamaba al Señor y decía: Señor, sálvame. Y él escribió gran parte de los salmos que leíamos. Gran parte de los salmos lo escribió David. Si usted se pone a leer los salmos, la mayoría está escrito por el rey David. Ese era David, un hombre que nació en los caminos del Señor y siguió en los caminos del Señor con convicción. Y por otro lado tenemos a Urías, ¿cierto? Urías es el que le dice: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, ¿cierto? Urías le está respondiendo a David. Urías era eteo, ¿ya? Es como cuando viene un argentino a Chile, nosotros le decimos argentino, ¿cierto? Urías era eteo. Urías no era, por ejemplo, que haya nacido en la misma tierra, ¿cierto? No eran, por así decirlo, como ahora mencionamos, cristianos, ¿cierto? Ahora podemos decir que nuestro hermano John es cristiano, ¿cierto? Yo también. Urías era eteo, entonces era de un pueblo extraño. Pero Urías había aceptado a Dios en su corazón, lo había aceptado. Y esta historia es bastante interesante porque en esos tiempos los reyes iban a la guerra. De hecho, así parte este capítulo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra.
¿cierto? Entonces, el rey era el primero que iba a la guerra, con su ejército, encabezando, liderando. Si estaba el rey, el ejército estaba tranquilo. Pero aquí dice la palabra del Señor, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí empezamos ya con el puño débil, ¿cierto? Cuando el rey empieza a tomar decisiones que no van acorde a los actos que tienen que tomar un rey, y así también las personas. Entonces, David se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra con su ejército. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por sobre el terrado de la casa. Ya aquí tenemos algo que también nos llama la atención, que llegó al caer la tarde, eso es aproximadamente a las 6, 7 de la tarde, cuando cae la tarde. Y David recién se levantó de su lecho, o sea, el ejército estaba ya en la guerra, estaba luchando, estaba peleando, y el rey se estaba recién levantando. Pero no dice que David dormía porque estaba cansado, que la noche había trabajado toda la noche. No, él se levantó, o sea que él se aburrió de estar aburrido. ¿Entiende? Ese hombre que iba y quitaba las ovejas de los hijos de los leones, ahora era este hombre que no acompañaba a su ejército a la guerra. Era un hombre que al parecer estaba perdiendo las convicciones. Y una mente ociosa, ociosa es el hábitat perfecto para el enemigo, para el diablo. Cuando nosotros tenemos una mente no ocupada, sino que una mente dispuesta para lo primero que se nos ponga delante el camino, ahí el diablo aprovecha la oportunidad. Automáticamente, ni siquiera lo dude. Lo hizo con Jesús en el desierto, lo va a hacer con usted. Entonces David se levantó cuando el ejército estaba peleando, su propio ejército que confiaba en él, pero él mandó a su general Joab, encabezando el ejército. Y sucede que llegó un momento mientras David paseaba por su reino, paseaba por el castillo, ¿cierto? Sucedió algo, la tentación vino automáticamente. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, el rey tenía poder, el rey toma decisiones, el rey dice hagan esto y la gente lo hace, sin duda alguna. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías Eteo. Ya lo podemos más o menos imaginar por qué estaba Urías conversando con David, sabiendo que David andaba de vago, dispuesto para la tentación, vio a una mujer hermosa bañándose y era la mujer de Urías. Pero como les digo, no nos enfoquemos en el pecado de esta historia, enfoquémonos en las convicciones, ya van a ver por qué. Y envió David mensajeros a la mujer y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. David durmió con una mujer que no era suya, sino que la mujer de otro hombre, y David ya tenía a su mujer también, ya estaba casado. Y tomó a esta mujer y durmió con ella. Sucedió que la mujer quedó encinta, quedó embarazada. Quedó embarazada la mujer. Entonces, ella se acercó al rey y le fue a decir que quedó embarazada. Y ahí empezó otro conflicto muy grande en el interior de David, porque era un hombre muy inteligente, era un hombre lleno de la sabiduría de Dios, el rey David, pero utilizó su inteligencia para hacer el mal. Entonces, ¿qué hizo? A su general que estaba en la guerra dijo, llámate a Urías, que era el esposo de Betsabé, la mujer que tomó David. Entonces, David llamó a Urías, llegó a Urías, y David, tratando de manipular toda esta situación, tratando de hacer que no quedara el caos en todos lados, lo que hizo él es decirle a Urías, Urías, ¿sabes qué? Descansa, tómate unos días en tu casa para que estés con tu mujer, tu familia, ¿cierto? Eso le dijo David, le estaba diciendo, no, mira, David, descansa, o sea, Urías, descansa, ándate con tu familia, ¿ya? Y ahí es cuando Urías
le respondió a David lo siguiente. Ahora, ¿por qué David estaba haciendo esto? Porque David quería que Urías durmiera con su mujer y pasara piola, por así decirlo, perdón la palabra, pasara desapercibido que el hijo era de David y no de Urías. Porque los hombres se iban a la guerra 1 año, meses, 2 años, mucho tiempo podía durar una guerra. Entonces, ¿cómo iba a ser el hijo de Urías? Imposible. Y ahí cuando David le dijo, no, Urías, anda donde tu mujer, descansa en su lecho, tómate unas vacaciones, estoy parafraseando ya. Usted puede leer la historia aquí, es algo que tiene mucho aprendizaje para uno. Urías le dice, el arca, ¿por qué el arca? Se preguntará. No, no estamos hablando del arca de Noé, estamos hablando del arca del pacto. El arca del pacto era, por así decirlo, un cofre, ¿ya? Para que usted lo entienda bien, era un cofre donde dentro estaba la ley de Dios. La ley de Dios estaba dentro. Entonces, el arca era un sinónimo de la presencia de Dios, por lo cual el pueblo de Dios no iba sin el arca a la guerra, porque donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Y así era. Entonces, Urías le dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no haré tal cosa. Urías, un soldado, y no cualquier soldado, un soldado eteo, ni siquiera oriundo del pueblo de Dios, un soldado eteo. Es como un hermanito nuevo que viene acá a la iglesia, ¿cierto? Es como un hermano, llegó el hermanito, ¿cierto? Yo creo que los demás del pueblo de Dios que nacieron en la crianza del Señor decían, si Urías es eteo, ¿qué va a saber el de la palabra de Dios? Él es eteo. Pero fíjense, delante del mismo rey, él le dijo que no iba a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque allá estaba la presencia de Dios, porque allá estaba el mismo arca. Entonces, mientras sus compañeros perdían la vida, luchaban, él no iba a dormir con su esposa. Él no iba a irse a su casa a descansar. Y aquí tenemos la convicción de una persona que tiene los límites claros en lo que respecta a Dios y lo que no. Porque ustedes pueden decir, ya Betsabé llegó a David porque era el rey, pero aquí Urías le está diciendo que no al rey, porque hay un rey que es más poderoso que cualquier hombre. Y nuestro hermano lo decía al inicio, no confíen en los príncipes ni en los hombres. No confían en los príncipes ni en los hombres, decía en el Salmo 146. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación. La salvación está en Dios, la salvación está en Jesús. Entonces, David recibió esta respuesta de Urías y empezó a pensar otro plan, aún más perverso, aún más perturbador. Empezó a ver cómo sacarse a Urías de encima, por lo cual escribió una carta al general. Urías dijo, ya, mira, ¿te quieres ir a la guerra? Bueno, anda a la guerra, pero llévame esta carta. Y en la carta escribió lo siguiente. En la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Para que sea herido y muera. El rey David, el rey que derrotó a un gigante por el nombre del Señor, hoy día estaba matando a un hombre, haciendo un complot para que un hombre muriera, para ocultar su pecado. Y lo peor de todo es que esta misma carta se la pasó a Urías, porque David sabía que Urías tenía las convicciones tan claras que no iba a abrir la carta.
Y es más, yo creo que si Urías hubiera abierto la carta, se lo hubiera entregado igual a Joab. Porque esas son las convicciones cuando un hombre es tocado por el poder de Dios. Esa es la convicción. Si David hubiera mantenido sus convicciones, le hubiera dicho, cuando vio a Betsabé, ay, mujer de Urías, vayan a taparla, vayan a que se tapen, por favor, porque el cuerpo es sagrado, nosotros no podemos andar mostrando nuestro cuerpo a las personas, nuestro cuerpo es sagrado. Si David hubiera mantenido sus convicciones, le hubiera dicho eso. Y es más, si Betsabé, que también era del pueblo de Dios, también conocía la palabra de Dios, hubiera tenido sus convicciones claras, le hubiera dicho que no al rey. Betsabé podría haber dicho lo siguiente: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi esposo Urías y los siervos en el campo, y habría yo de acostarme a dormir contigo, rey David. Porque da lo mismo quien usted tenga enfrente, da lo mismo si es el presidente, da lo mismo si es el director del colegio, el director de la universidad, da lo mismo si es un profesor, da lo mismo si es un adulto, un joven, si es el director del área de la salud, quien sea, es un humano igual que usted. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestras convicciones en lo que respecta a Dios. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes porque si no viene el enemigo y nos engaña, como engañó a David. Y por culpa de eso murió un hombre y la palabra del Señor dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y quizá usted dice, pero es que el Señor es muy rígido. Pero lo dice porque es para su bien, para su propio bien. Porque si usted roba, eso trae una consecuencia y es cárcel. Y si nunca lo pillan, en su interior nunca va a estar en paz. Nunca va a estar tranquilo. Imagínese si usted mata a un hombre. Y quizás usted dirá, ya, bueno, a todo esto, Urías le entregó la carta a Joab y murió en la guerra. Porque Urías dio la orden de que fueran al frente y que todos se retiraran y que quedara Urías peleando solo. Esa fue la orden. Pero yo me imagino que ese hombre con convicciones, ¿cuántos habrán caído por la mano de él? ¿Cuántos habrán caído por su propia mano? Porque cuando un hombre es tocado por el nombre de Dios, un hombre o una mujer, es un hombre y una mujer que tienen convicciones claras, tienen límites claros de lo que puede hacer Dios en sus vidas. Es por eso que tenemos que estar muy atentos al trabajo que elegimos, a los amigos que elegimos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. No aceptar trabajos fraudulentos, no aceptar cosas sospechosas. Y quizá usted también dice, bueno, Urías murió, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió haber sido firme el Señor si murió? Pues si nos vamos a la genealogía de Jesucristo, el hombre más importante de la tierra, que está en Mateo, capítulo 1. Si nos vamos a la genealogía de Jesús, repito, el hombre más importante de la tierra, leamos el versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. El nombre de Urías está escrito en la misma genealogía de Jesús. Yo creo que él nunca se esperó que su nombre estuviera escrito ahí. Porque todo lo que usted hace en el nombre del Señor, todo el trabajo que usted hace para Dios, no es en vano. No es en vano. Trae una recompensa, tanto acá en la tierra como en el reino de los cielos. Tiene una recompensa para usted. Todo lo que usted hace en el nombre del Señor. Cuando usted da al Señor de corazón, y no solamente estamos hablando de dinero, sino que cuando ayudamos, hacemos las obras de corazón, eso trae una gran recompensa. En el caso de Urías fue estar inscrito en este libro, en la palabra de Dios, por toda la eternidad y en la genealogía de Jesús. Y así el Señor también tiene un libro en los cielos,
donde Él escribe nuestros nombres. Moisés, otro hombre del Señor, comandó a casi 1.000.000 de personas, 600.000 hombres, dice, solo contando los hombres, no las mujeres ni los niños, a casi 1.000.000 de personas, 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Estás loco, diría la gente, pero no, porque era un hombre con convicciones en el Señor. Josué, teniendo un ejército de familias que no tenían armas, derribaron las paredes de Jericó con gritos, con trompetas. Y claro, la gente podría decir, oye, está loco ese que está dando vuelta a Jericó. ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? Y derribaron las paredes de Jericó de esta forma, por el poder de Dios. Y por eso, cuando usted acepta al Señor en su corazón, tiene una gran responsabilidad, muy grande, de aprender de esto, de la palabra de Dios. Cuando usted lee todos los días la Biblia, va aprendiendo cada vez algo más. Y su corazón se va llenando de algo que nada más lo puede llenar, solamente la palabra. Entonces, el mensaje central es que nosotros podamos desarrollar las convicciones que Dios tiene para nuestras vidas, que nosotros seamos mujeres y hombres firmes en los límites, porque puede venir, como les decía, puede venir el presidente, quien sea, y a usted decirle muchas cosas, como le pasó a Betsabé, pero si ella hubiera tenido las convicciones claras, hubiera dicho no, porque la palabra de Dios dice que yo no haga esto, que yo no haga esto, porque da lo mismo lo que el hombre te pueda hacer. ¿Qué importa? Que Urías fue engañado por el mismo rey David. Pero ¿qué importa? Da lo mismo lo que el hombre pueda hacer, da lo mismo lo que el enemigo te pueda hacer. Si tú te mantienes firme en los caminos del Señor, tú vas a hallar una paz en tu corazón que nada más lo va a poder reemplazar. Absolutamente nada más. Es por eso que si usted acepta esto, bien hace, porque si se da cuenta, le conté la historia de Urías, por ahí un poquito de Moisés y de Josué. Cuando uno acepta el camino de Dios, los límites que tenemos nosotros se expanden. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro trabajo tenemos que rendir lo mejor que podamos. En nuestros estudios tenemos que rendir lo mejor que podamos. En nuestras familias tenemos que rendir lo mejor que podamos, porque tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo. Entonces Él es nuestro guía y nos va a decir cómo tenemos que actuar y lo bien que tenemos que hacerlo. Cuando Dios está en el interior del humano, se superan los límites de ese mismo humano, por completo. Por completo. Moisés lideró por 40 años durante el desierto a estos hombres, cuando él no tenía palabras, dice. Él no era capaz de hablar frente al público, los lideró. Josué conquistó cuántas tierras siendo un hombre cobarde, porque Dios le dijo, fuérzate y sé valiente 3 veces para que él pudiera hacerlo. Entonces, si usted acepta hoy día, el día de hoy, esto, sus límites se van a extender. Y no solamente eso, sino que Dios tiene un plan para la vida de usted. Dios tiene un plan para la vida de cada uno, un plan importante. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No nacimos por casualidad, sino que todos nacemos con un propósito muy grande, pero es individual. Es individual y por eso tenemos que leer la palabra para saber cuál es nuestro propósito. Ore al Señor de día y de noche, ore, acuda a Él. Quizás su oración no fue respondida hoy día, quizás su oración no será respondida mañana ni en una semana, pero Dios existe y les va a responder su oración. Les va a responder su oración. Lo va a hacer, pero tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Y cómo lo esperamos? Lo esperamos activo, leyendo la palabra. Ya hoy día
leo Mateo, mañana leo algo de Juan, y así voy, o si quiero la leo entera, de principio a fin, como usted quiera, pero lea la palabra porque en ella hay vida. Si usted pasa por una dificultad hoy día, sean estudios, sean trabajos, sea amor, sea enfermedad, si usted abre la palabra de Dios, en cualquier lugar, yo le aseguro que va a encontrar respuesta a lo que usted buscaba. Esa, esa es la mayor convicción. Esa es la mayor convicción de que Dios es quien entregó su vida por mí, Jesús, y no solamente eso, sino de que Él vive. Entonces, Él escucha mi oración. Si el día de mañana yo tengo que ir a buscar trabajo, voy con la convicción de que Dios está en mí. Si el día de mañana yo tengo que ir a una discusión con alguien por algún tema, yo no voy a pelear. Yo voy con la convicción de que Dios está en mí y me voy a comportar. Yo no tengo que maquinear un plan para engañar a la gente. No tengo que mentir, yo tengo que ir con la convicción de Dios, porque esa es la convicción eterna, mis hermanos, esa es la convicción que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestras vidas, que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras familias, esos límites que tienen que tener para que ellos, para que ellos tengan una vida de paz, una vida plena. Como le digo, si Betsabé hubiera puesto ese límite, no, está todo el ejército allá y mi esposo, yo lo voy a esperar. Urías no hubiera muerto, quizás no. O si David hubiera puesto ese límite, no hubiera pasado nada de esto tampoco. Pero también todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. No tendríamos hoy día esta historia, este ejemplo. Por eso, mucha atención. Cuando se le plante algo delante, piense, ¿es esto lo que quiere Dios para mi vida realmente? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Porque Dios no quiere migajas para usted. Dios no quiere la última, como dice el dicho, la última chupada del mate. Dios quiere lo mejor para usted. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere lo mejor para usted. Lo mejor. Porque esa es la convicción que tenemos que tener. De que Dios es real, es creador. Vea la naturaleza. Vea si no es perfecta. Vea si no es lo mejor. Dios quiere el mejor trabajo para usted, la mejor familia. Si no, vea los ejemplos que hay en la Biblia. Los hombres cómo eran abundantes en bien y cosas así, pero eso eran solamente añadiduras, porque si ellos quedaban en la ruina, tenían lo más importante que era Dios. Entonces no esperemos a quedar en la ruina y estar vacíos sin Dios, o no esperemos llegar a lo más alto y sentirnos vacíos igual, porque hay gente que tiene millones, pero no tienen a Dios en su corazón y no saben en qué gastar la plata. No llenan ese vacío. Entonces, ese lugar no se llena con nada, solamente con nuestro Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, les invito a que leamos diariamente la palabra del Señor. Les invito a acercarse a este lugar, porque cuando uno trabaja para Dios, Dios le recompensa. Dios le recompensa. Le recompensa. Si nosotros trabajamos con migajas para el Señor, la recompensa no va a ser la misma que si nosotros trabajamos arduamente para el Señor. ¿Y a qué me refiero con trabajar para el Señor? Parta por lo más básico. Ore todos los días. Lea la Biblia todos los días. Y segundo, dése un tiempo para venir acá al templo. Los jueves, los domingos a las 11:30 de la mañana, los jueves 6:30, los martes estudiamos la Biblia a las 6:30 también. Dése un tiempo, dése un momento, porque tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para la tele, para las redes, para el fútbol, para irnos de parranda, para ir para allá, para acá. Pero la recompensa es muy grande cuando nosotros tenemos tiempo para el Señor. Yo no tenía idea, yo no soy el mejor tocando el teclado, para nada, soy pésimo. Yo creo que soy el peor de todas las iglesias. Pero yo jamás en la vida hubiera tomado ese instrumento si no hubiera sido por el Señor. Yo jamás en la vida hubiera, por ejemplo, hecho la empresa que formé si no hubiera sido por el Señor. Jamás. Jamás hubiera podido. Jamás hubiera tenido esa paz en mi interior.
esa paz que solamente la da el Señor, que independiente de, como decía la historia, independiente de lo que te haga el hombre, independiente de lo que te haga la mujer, independiente de lo que te haga el rey, tú tienes en tu corazón al Rey de Reyes. Nadie te puede sacar de esa convicción. Nadie te puede hacer fallar por eso. Entonces, que el Señor les bendiga grandemente, que Él ponga en sus corazones, en su interior, ese Espíritu Santo que existe, que vive, que nos guía, que nos muestra el camino de verdad, y crea en que Jesucristo dio la vida por usted. Dio la vida por usted. No sé si usted dejaría que su hijo diera la vida por alguien más. Pues Dios nos mandó a Jesucristo, que era su hijo, y Él dio la vida por todos nosotros. Si quiere saber por qué, entonces tiene que leer la Biblia, porque no podemos hablar, estaríamos hasta que nos muramos si habláramos de toda la Biblia. Así que estudie la Biblia, acérquese, porque es lo mejor que uno puede hacer. Lo mejor que uno puede hacer es leerla todos los días, orar todos los días, acercarse, Señor, venir al templo una y otra vez, insista, aunque no tenga un peso en la cuenta, insista, porque Dios le va a recompensar. Dios le va a recompensar y Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros. Me acuerdo una vez hace tiempo atrás que yo dejé mi otro trabajo porque lo mismo, llegó el enemigo y me dijo, firma acá, mira, está toda esta plata disponible y hay que agotarla a fin de año. Me dijo, firma acá nomás. ¿No? Renuncié y quedé en cero. Pero yo no podía dejar de venir a este lugar. Y un día no tenía nada de Encina. Yo vivo en Limache. Estaba allá en Limache. Y el estanque estaba en la reserva, amarillo. Y dije, ya, el Señor no me va a dejar abandonar la carretera, porque yo confío en Él. Yo confío en Él. Yo le dije, ya, haz que las ruedas no toquen el suelo. Entonces, pero llévame para allá. Y llegué acá. Y después activó la segunda reserva. Y dije, ya, no me va a abandonar en el camino. Yo voy a llegar a mi casa. Y llegué a mi casa. Cuando me alcanzaba como para 20 kilómetros. Y para allá son ida y vuelta 80 kilómetros. Y después de ese día dije, Señor, ¿sabe qué? Yo no me voy a cansar. Y ahí yo he visto día a día cómo Dios recompensa. Porque Dios tiene una recompensa acá en la tierra para los que le son fieles, pero tiene una recompensa más grande en los cielos. Cuando las personas están en su lecho de muerte, todos, no hay persona que no quiera una bendición de Dios. No hay persona. Yo les digo porque trabajé como enfermero 4 o 3 años aproximadamente en cuidados paliativos, donde la gente ya no tiene escapatoria de la muerte, sino que la gente ya tiene la sentencia hecha por los médicos. Pero ahí algunos duraban 1 año, porque la última palabra la tiene Dios. Pero ahí todos los que estaban al borde de la muerte tenían esa necesidad. Y ellos, si aceptaron a Cristo en su corazón, ahora están descansando en los brazos de Él. No esperemos a que el día de mañana nos vayamos sin haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.